Amigos y amigas, que tengan excelente día. No vas a creer lo que está sucediendo en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Ministra del Pueblo encara a ministro Luis María Aguilar, que no quiere la reforma al Poder Judicial y defiende sus privilegios. Se quieren ir con todas las prestaciones, se quieren ir con pensiones millonarias. Vamos a ver cómo Lenia Batres encaró a este ministro que desafía al pueblo de México y lo paró en seco, le dio tremendo cerrón de hocico. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que se suscriban a su canal y que dejen sus comentarios. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo y cómo la ministra del Pueblo, Lenia Batres, encaró a Luis María Aguilar, que no quiere la reforma al Poder Judicial y desafía a más de 36 millones de mexicanos que votaron por una reforma que consiste que los mexicanos elijamos a los jueces, ministros y magistrados. Vamos rápidamente a ver qué es lo que está sucediendo, que te vas a sorprender, y vamos a escuchar al ministro Luis María Aguilar y después vamos a ver cómo la ministra del Pueblo lo paró en seco. Vamos a escuchar. Ministro Aguilar. Gracias, señora ministra. En primer lugar, debo decir que es un proyecto excelente, muy bien configurado, estudiado, y el del señor ministro don Juan Luis González Alcántara. Por cierto, que no es el ministro Carranca ni es el ministro Alcántara, es el ministro González Alcántara Carranca. En este equipo participaron varios de sus colaboradores, como son Daniela Carrasco Bergé, Fernando Sosa Pastrana, Omar Cruz Camacho, Bruno Acevedo Nuevo, Diego Ruiz Derrán y Antonio Flores Arellano, a todos los cuales me parece digno reconocerles su trabajo. Yo voy a hablar con toda mesura, porque no creo que estemos en un mitin político para estar alzando la voz, tratando de que las ideas se sobrepongan a las razones por el simple hecho de tener la voz más alta. Yo creo que, como se han afirmado una serie de circunstancias que creo que están faltando a la técnica del estudio, habíamos dicho, y la señora ministra presidenta lo enfatizó hace un rato, que aquí no estamos tratando todavía la improcedencia, estamos viendo lo de la legitimación, pero ya se han pronunciado con multitud de argumentos que no tienen ni siquiera que ver con la litis que estamos aquí. Por ejemplo, que se han invalidado una gran cantidad de leyes. Pues si se han invalidado una gran cantidad de leyes, ha de ser porque están mal hechas en este y en cualquier sexenio. Por otro lado, ¿cuáles son las remuneraciones del titular del Poder Ejecutivo? Ahí hay un error común y frecuente y repetido de que pareciera que solo son las que representan el dinero en moneda y no las prestaciones a que se refiere el artículo 127 constitucional. Esto es, me parece que intencionalmente se lee el artículo 127 constitucional de manera parcial. Y leo la fracción primera del 127. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo, que es a lo que se refiere, por cierto, el presupuesto de egresos de la Federación, o en especie, cosa que nunca se nos ha querido aclarar desde hace muchos años que pertenezco yo a esta Suprema Corte. Pero, en fin, para poder hacer un comparativo, tendríamos que tener los parámetros adecuados. Por otro lado, si bien el proceso democrático, como se llama para hacer la Constitución, se siguió, resulta que, al menos para mí, implícitamente ya están pronunciándose que se hizo bien. Ya dijeron que porque hubo un proceso democrático, ya se hizo bien la reforma de la Constitución. Precisamente eso es lo que está tratando de analizar esta Suprema Corte y espero que lo hagamos de manera metodológica
y correcta, porque precisamente lo que señala la propia Constitución en su artículo 135 es la forma en que se puede hacer una reforma a la Constitución. Y eso es lo que le corresponde precisamente a la Suprema Corte revisar, que la propia Constitución sea congruente consigo misma y que el 135 se haya cumplido para poder hacerlo. Yo he sostenido en múltiples ocasiones que si no hay un procedimiento debidamente seguido, en realidad no estamos frente a una norma constitucional, sino sobre un intento de norma constitucional. Y por cierto, ya que me mencionan que el recurso de reclamación 9/2016 fue de mi ponencia, les puedo aclarar que no fue así. No fue de mi ponencia el recurso de reclamación 9/2016 y que en él precisamente señalé que en este recurso se analizó la procedencia de la acción de inconstitucionalidad promovida precisamente por el partido político Morena en contra de un decreto por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política en ese momento de la Ciudad de México. En aquella ocasión, si bien compartí la postura mayoritaria de este Tribunal Pleno, debo completar la lectura que hizo la señora ministra Esquivel para señalar que, además de lo que ella dice, entre comillas, señalé en casos extremos, para mí, donde advierta que una supuesta reforma constitucional no siguió al menos los procedimientos mínimos previstos por el artículo 135 constitucional y atendiendo al propio principio de supremacía constitucional, consideraré que lo impugnado no es propiamente un acto constitucional y por ende no se le puede otorgar el trato de una norma que proviene del poder reformador de la Constitución y en ese caso resultaría procedente ese medio de control, es decir, en casos excepcionales que para mí lo representa cuando se trata de, al menos en los hechos, eliminar completamente al Poder Judicial de la Federación como está constituido actualmente. Pero señalando que yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace el señor ministro respecto de la legitimación y no tengo nada más que agregar que lo... Bueno amigos, esto es lo que está diciendo el ministro Luis María Aguilar. Ahora vamos a ver cómo la ministra del Pueblo le borró la sonrisa en segundos. Vamos rápidamente con la información. Ministra Batres. Gracias, ministra presidenta. Quisiera referirme primero a esta afirmación de la prisa sobre resolver respecto de si era o no improcedente pasar a la discusión. Creo que la prisa más bien fue del ministro ponente, que aún no habiendo terminado la instrucción, hizo público el proyecto, violando, por cierto, la propia ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de nuestra Constitución. Sí había prisa y al parecer se forzó justamente que lo estuviéramos discutiendo el día de hoy. Me voy a referir, ministra presidenta, al conjunto del proyecto, dado que en virtud de que pudiera suspenderse después de este capítulo la discusión, no quisiera quedarme con algunos argumentos que se refieren, además de la legitimación, a la improcedencia misma del tema. Se trata, como efectivamente se ha afirmado aquí, de la discusión jurídica más importante que haya tenido la Suprema Corte en el último siglo, muy probablemente, porque es la primera vez que una probable mayoría, por lo menos,
se habría pronunciado o podría estarse pronunciando por modificar desde estos asientos el contenido de nuestro pacto fundamental. Por ello, conviene recordar brevemente algunos de los antecedentes que nos trajeron a este momento. En el último sexenio, el Poder Judicial de la Federación se caracterizó por un pronunciado activismo judicial que desbordó sus funciones institucionales como nunca. Se invalidaron más leyes que en toda la existencia de las acciones de inconstitucionalidad desde 1995. En total, 398 reformas de 2019 a 2023 y por vicios de procedimiento se incrementó su recurrencia en 600% respecto de su uso de 1995 a 2018. Es decir, en estos casos ni siquiera se verificó si su contenido se ajustaba a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Se nombró o extendió además el mandato de funcionarios de la administración pública o de magistrados de tribunales administrativos o agrarios mediante juicios de amparo. Más de 50 se cuentan. Se ha incumplido el límite de remuneraciones que establece el artículo 127 constitucional para las personas servidoras públicas. 2.377 personas juzgadoras y altas funcionarias de este Poder Judicial de la Federación perciben remuneraciones superiores a las del límite señalado en nuestra Constitución. Se ha canalizado asimismo el subejercicio presupuestario del Poder Judicial de la Federación a 14 fideicomisos en vez de reintegrarlo a la Tesorería de la Federación como dispone la normativa aplicable. Al día de hoy se tiene un saldo de más de 24,000 millones de pesos en esos fideicomisos. Se ha mantenido una política de tolerancia a conductas como el nepotismo y la impunidad al interior del Poder Judicial de la Federación. Se han emitido además suspensiones provisionales y definitivas con fines absolutamente políticos. En este contexto, el 5 de febrero de 2024 se presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia del Poder Judicial con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía conforme la exposición de motivos que le dio origen. Durante meses prevaleció el interior del Poder Judicial de la Federación la percepción o ilusión de que esta reforma propuesta por la Presidencia de la República no vería la luz, pues se confiaba en que no alcanzaría la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. La elección federal confirmó el respaldo popular a la iniciativa, por lo que el Congreso procedió a discutirla ampliamente. A partir de ese momento, diversas personas juzgadoras de manera irregular concedieron suspensiones para detener el procedimiento de reforma constitucional que se encontraba en curso. Incluso cuando ya se había publicado la reforma constitucional, una jueza de distrito ordenó a la Presidenta de la República que retirara la publicación del Diario Oficial. El proyecto de resolución de 5 acciones de inconstitucionalidad que hoy está a discusión señala que mediante una nueva reflexión se podría interpretar que el texto constitucional contiene normas generales que pueden ser calificadas como leyes electorales federales
y de manera injustificada propone cambiar el criterio que ha sostenido la Suprema Corte de manera reiterada, mediante el cual ha establecido que las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes contra reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los precedentes en los que esta Corte determinó desechar las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de reformas o adiciones a la Constitución son la 2-2001 y la 33-2001, promovidas contra la aprobación del Congreso Local de Reforma Constitucional de 2001 en materia de derechos y cultura indígenas. La 168-2007 y su acumulada 169-2007, promovida en contra de la reforma constitucional electoral de 2007, en las cuales a través de los recursos de reclamación correspondientes decretó que la acción de inconstitucionalidad está limitada a normas de carácter general que tengan las características de leyes o tratados, por lo que resulta improcedente cuando se impongan normas que no ostentan tal carácter como las constitucionales. Dicho criterio se sostuvo con base en las jurisprudencias 2299, 2399, 12999, 71-2000, 7-2007 y 9-2007. En las acciones de inconstitucionalidad 15-2016 y 17-2016 promovidas contra la reforma constitucional local de la Ciudad de México el 29 de enero de 2016, el ministro instructor Javier Lainez Potisek determinó y se confirmó en los recursos de reclamación 8-2016 y 9-2016, como ha sido aquí mencionado, que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de normas generales inferiores a la propia Constitución, específicamente de leyes federales o locales en materia electoral, criterio que se sustentó en las jurisprudencias 10-2014, 113-2001, 69-2004 y 5-2009 respectivamente. Asimismo, en el recurso de reclamación 9-2016 derivado de la acción de inconstitucionalidad 17-2016, del cual fue ponente el ministro Aguilar Morales, en su párrafo 69 se precisó que es diáfano que la Constitución Federal, estoy citando textualmente, incluido su proceso de reforma, no pueda ser considerada bajo ninguna intelección razonable como una ley federal o local en materia electoral, por lo que es evidente que la acción de inconstitucionalidad no es un medio que permita someter a la propia Constitución o su proceso de reforma a control de constitucionalidad. Esta Corte, en contradicción con los anteriores criterios y razonamientos, ocasionaría que el proyecto en análisis padezca de falta de lógica y coherencia, como se desprende de la participación del ministro Alberto Pérez Dayán, quien al resolver la acción de inconstitucionalidad 130-2019, discutida en el Pleno, afirmó: "No soy quien para desprender hojas de la Constitución". En la presentación del libro La defensa y los remedios de los derechos sociales, el ministro confirmó: "El día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están a costa de lo que sea". Y hoy parece confirmar este mismo criterio. Igualmente, la ministra Margarita Ríos Farjat, cuando compareció ante el Senado de la República, previa designación a su cargo, expresamente manifestó que no creía válida la impugnación de una reforma constitucional fuera del proceso que hubiera seguido su aprobación, dada la existencia de jurisprudencias de la Corte en ese sentido. De lo contrario, dijo, entraría la Corte a sustituir la soberanía del constituyente. Retomando estas palabras, la Constitución cambió y hoy su contenido normativo es distinto, por lo que no corresponde a este poder arrancar hojas de la Constitución, sino hacer que se cumpla su contenido.
El proyecto pretende ahora transmutar nuestra Constitución en un acto de alquimia jurídica para convertirla en una ley ordinaria electoral que pueda ser desvalorada con total impunidad. El ataque es doblemente artero cuando quien intenta pisotearla es precisamente quien se ostenta como su guardián y quien está obligado a respetarla y protestó guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es grave, pues se llega a considerar que por la mera voluntad de un ministro, confirmada en su caso por la mayoría, la Constitución podría dejar de ser la Constitución. Queda evidenciado en este caso que los partidos políticos que promovieron estas acciones de inconstitucionalidad carecen de legitimación, pues no impugnan una ley electoral federal, supuesto que sería indispensable para estimar actualizado el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción segunda, inciso F. La Constitución nunca puede ser considerada una mera ley federal. El proyecto, por otro lado, abandona el campo jurídico para irse a la trinchera evidentemente política, al pretender que esta Suprema Corte suplante al Poder Constituyente en la construcción de las definiciones políticas fundamentales de nuestra República. No nos hace bien, no se honra nuestro ejercicio en el proyecto al pretender revisar, replantear los conceptos políticos fundamentales del Estado mexicano para mal desvirtuar la reforma constitucional. El proyecto dedica decenas de páginas a documentar que la Constitución mexicana, aunque no lo diga, contiene cláusulas pétreas, eternas, como las definiciones de nuestra forma de gobierno, que consiste en una república federal, democrática, representativa, laica, con división de poderes y respeto irrestricto a los derechos humanos. La delimitación conceptual termina siendo desafortunada porque no aclara qué discute. Provoca confusión porque nunca nos dice que está controvirtiendo, dado que termina siendo irrelevante pronunciarse al respecto cuando el debate de la reforma no atraviesa por las definiciones básicas de la forma de gobierno, ni los aspectos que sostiene el ponente pasan por ninguna de las definiciones básicas de la forma de gobierno de nuestra Constitución. En todo caso, la argumentación es tan inconexa que la invalidación de una reforma constitucional no se termina de relacionar directamente con la supuesta inmutabilidad de alguna parte de la Constitución. Para empezar, porque es incorrecto afirmar que la Constitución contiene elementos inamovibles, dado que ninguno de sus artículos lo dispone. Tan es así que a la fecha 263 decretos de reforma han modificado en 793 ocasiones algún artículo constitucional. Únicamente 17 de sus artículos, octavo, noveno, 12, 23, 39, 47, 50, 57, 64, 68, 80, 86, 118, 126, 128, 132 y 136 no han sido modificados. Si alguna inamovilidad hubiese en la Constitución, pues sería fáctica y se referiría a estos artículos no modificados. Cabe destacar que uno de ellos, el artículo 39, que da al pueblo el inalienable derecho a modificar o alterar su forma de gobierno, no ha sido reformado, y el artículo 40, que establece la forma de gobierno misma, ha sido modificado en 2 ocasiones, lo que documenta el propio ponente cuando señala que le fue adicionada la laicidad que no estaba considerada en la Constitución Política de 1917. Es decir, este mismo artículo no ha constituido una cláusula pétrea.
De cualquier forma, la reforma constitucional en materia del proyecto a discusión no modificó ninguna característica de la forma de gobierno y en todo caso está profundizando sus características democráticas reconocidas en el artículo 40 constitucional con el establecimiento de elecciones populares de las personas titulares de los órganos jurisdiccionales. La soberanía popular no encuentra límite en una república representativa, democrática, laica y federal, circunstancia que no es materia de la reforma constitucional impugnada. La reforma constitucional no modifica, insisto, la forma de gobierno representativa, democrática, laica y federal y en todo caso profundiza el principio democrático al establecer la elección popular de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. El 31 de octubre pasado se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual añadió un quinto párrafo al artículo 105 para establecer expresamente la improcedencia de las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad con tales adiciones o reformas, que por cierto se encuentra el día de hoy en vigor, no a través de sus transitorios, sino plenamente vigente. La reforma constitucional es aplicable al presente caso porque al momento de resolverse la presente acción ya es texto vigente de la propia Constitución y porque en términos de su transitorio segundo es aplicable a los asuntos que se encuentran en trámite, como se ha comentado aquí, es decir, a todos aquellos en los que aún no se haya emitido sentencia, incluso cuando ya hubiera encerrado la etapa de instrucción. El proyecto debió atender este hecho notorio porque impacta directamente en el trámite del presente asunto y claramente tendría que impedir a esta Suprema Corte continuar en su conocimiento, de tal manera que la presente acción tendría que sobreseerse. Es erróneo, por otro lado, insinuar que una reforma constitucional pueda instaurar un gobierno contrario a los principios que ella misma sanciona y, por tanto, ubicarse en el supuesto que prevé el artículo 136. Las reformas constitucionales tienen sustento en el artículo 135 a través de este proceso que garantiza el consenso de los poderes legislativos, judicial, ejecutivo, que son parte del Estado mexicano, particularmente en cuanto a sus poderes, los integrantes de sus poderes legislativos, que son los que aprueban la reforma constitucional, poderes legislativos locales y federales que aseguran la legitimidad y continuidad del orden constitucional. En estos términos, no es posible considerar que esta reforma judicial tenga el potencial de instaurar un gobierno contrario a los principios que sanciona, pues precisamente esos principios han quedado incorporados en la Constitución. Además, implica ignorar o degradar el principio de soberanía popular consagrado en el artículo 39 constitucional. Esta Corte no debería intentar sobreponerse a una reforma que es producto de un proceso democrático que refleja la voluntad del pueblo a través del poder reformador, ni la de atribuirse, ni debería intentar atribuirse una facultad que no le corresponde, como la de interpretar que principios son intocables en la Constitución, algo que solo el constituyente podría haber considerado. Si nos remitimos a los orígenes del control de constitucionalidad estadounidense, podemos encontrar que en los primeros casos de revisión judicial se hablaba ya de la jerarquía que debía reconocerse a la Constitución. En el caso Marbury contra Madison, la Suprema Corte norteamericana estableció que la Constitución es la ley suprema, que no puede ser variada en los medios ordinarios o bien está al nivel de los actos legislativos ordinarios. Si la primera
proposición de esta última alternativa fuera cierta, un acto legislativo contrario a la Constitución no sería un derecho. Si la segunda proposición fuera verdadera, las constituciones escritas serían intentos absurdos del pueblo para limitar un poder que por su propia naturaleza sería ilimitable. Eso decían los constituyentes estadounidenses, que a veces parecen estar inspirando decisiones de esta Corte. El ministro Carrancá nos propone asumir que la Constitución está al nivel de cualquier otra disposición legislativa y es una mera ley federal que puede ser anulada por la Corte. Si esto fuera así, la Constitución sería, al decir de los constituyentes estadounidenses, un intento absurdo del pueblo para limitar a una Corte ilimitable. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.